Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Juan capítulo 11. Vamos a ver el título de la enseñanza. Esta es El Señor vendrá. Acá en Juan capítulo 11 trata acerca de cuando Lázaro había muerto, acerca de uno de los dos versículos que vamos a leer, tratan acerca de una conversación que se dio entre Marta, una de las hermanas de Lázaro, y el Señor Jesucristo. En el versículo 25, Juan 11, 25, dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta: ¿crees esto? Hermoso registro de la palabra de Dios. Nosotros ya lo habíamos estudiado, este registro, y aprendimos que quien cree en el Señor Jesús y muere no permanecerá en ese estado de muerte eternamente, sino que va a ser resucitado cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros. Muy bien. La muerte es un enemigo de Dios y va a ser destruido al final del reino de los 1000 años. Esa es una certeza que nosotros tenemos, que es inamovible. No, eso no cambia, porque eso está prometido en la palabra de Dios y está como mejor que grabado en piedra, está grabado en la palabra de Dios. Así que eso va a ocurrir. Aunque un hijo de Dios muera antes de la venida de Cristo y nuestro encuentro en las nubes con Él, va a ser levantado para nunca más morir. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa que para un hijo de Dios la muerte no tiene el imperio definitivo sobre el Hijo de Dios, porque la muerte de los santos es remediable en la resurrección. Recién ahí. Primera Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Jesucristo vendrá en las nubes por nosotros, su iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo, ya sea que estemos vivos o durmiendo. Nada ni nadie puede detener que Él sea enviado en nuestra búsqueda, ni evitar que seamos transformados o levantados de los muertos para nunca más morir. Primera Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 13 comenzamos a leer, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, si bien es cierto que nosotros anduvimos por este barrio antes y explicando algunas cosas, es bueno, muy bueno, recordar esto, porque tiene que ver con la vida cotidiana que nosotros tenemos. Porque la ignorancia de estos temas tan sustanciales, tan esenciales para nuestras vidas, supone un grado de tristeza que Dios no desea que tengamos. Por tanto, es bueno recordar que con absoluta lógica humana, este versículo no nos dice que no nos entristezcamos, dice que no nos entristezcamos como alguien que no sabe qué es lo que pasa con el Hijo de Dios una vez que nuestro Señor viene por nosotros a encontrarnos y reunirnos en las nubes. Muy bien. Nuestra vida tiene que estar basada y centrada en que el Señor Jesucristo regresa en ese hecho maravilloso y bendito, más todo lo que viene después de su venida, que es el reino de los 1000 años, nuestra vida perfecta con cuerpos perfectos, la refundación de la tierra, llevar nosotros junto con nuestro Señor la tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15, vivir en una tierra con absoluta justicia, en fin, todas las cosas, no solamente la bendita venida de nuestro Señor, lo cual es maravilloso, pero hay mucho más, además de eso, que es tan caro a nuestros sentimientos y tan importante que nosotros lo mantengamos en el frente de nuestra mente para tenerlo ahí nomás cuando lo necesitamos, cuando estamos felices o cuando no lo estamos, cuando hay angustia, tristeza o desolación alrededor nuestro. No podemos entristecernos o no debemos entristecernos como alguien que no sabe qué pasa una vez que regresa, una vez que vuelve nuestro Señor Jesucristo. Así que
Es difícil o imposible no entristecerse con la muerte de un ser querido. Lógicamente y humanamente nosotros hablamos de tristeza cuando nos referimos a pena, a desconsuelo, a aflicción, a amargura inacabable, a un pozo oscuro, negro, en el cual uno es sumido con depresión, como si no supiera lo que pasara con el ser querido y con uno mismo, así nos pasa que nos dormimos antes que nuestro querido Señor vuelva a buscarnos. La tristeza es un estado anímico que suele manifestarse de manera externa, con llanto, pesimismo, falta de ánimo y otros estados de insatisfacción insatisfacción emocional. También puede ser, lógicamente, dependiendo de la persona y del caso y, en fin, de todas las circunstancias, que puede tener diferentes grados de intensidad. Ahora bien, el interés de Dios por medio de la pluma de Pablo en este registro es que el grado de tristeza no sea como el que tiene alguien que no sabe qué pasa cuando la gente muere, ni lo que pasará cuando Cristo vuelva por nosotros. ¿Saben por qué? Porque si creemos, dice el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por eso. Ese es el porqué, por eso. 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, no ahí, no en el aire, sino que así, de esa manera, estaremos siempre con el Señor. El así significa que no vamos a estar todo el tiempo ahí, porque en realidad el subir a las nubes, el ser arrebatado a las nubes, de manera súbita, seremos elevados a las nubes, así como lo fue nuestro Señor registrado en Hechos 1, va a ser por un tiempo. Donde esté nuestro Señor, estaremos nosotros. Cuando nuestro Señor descienda sobre la tierra para pelear la batalla del Armagedón y producir la resurrección de los santos de antes del día de Pentecostés, de todos los santos de la antigüedad, entonces regresaremos con Él y habitaremos la tierra. Entonces, el cielo no es el destino final de ningún hijo de Dios, sino la tierra. El cielo es un lugar de reunión y de organización por un tiempo, luego todos bajamos. Muy bien, eso es. Por tanto, dice el 18, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Que nuestro Señor vuelve, que estaremos así siempre con el Señor, donde Él esté estaremos nosotros, cuando Él descienda descendemos nosotros, cuando Él gobierne la tierra gobernaremos nosotros la tierra, cuando Él habite la tierra la habitaremos nosotros. El diablo va a ser con todas sus huestes, va a ser guardado en una prisión por 1000 años. Caramba, fíjese cuán grande, cuán inconmensurable es la esperanza que todos nosotros tenemos. Entonces, con esto en mente, nosotros nos alentamos los unos a los otros, aún en los momentos de gran presión y amargura que trae la partida de un ser querido. Por eso, la recomendación de Dios es que nosotros estudiemos estas cosas para que podamos permitir a la palabra que nos convenza de la maravillosa vida que vamos a tener una vez que vuelva nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces, nuestra tristeza, que la habrá seguramente, no será con esa profunda, inacabable e interminable tristeza que viene de no conocer esta preciosa porción de la maravillosa palabra de Dios. Así que Dios, a través de la revelación que le dio a Pablo, dice que no quiere que seamos ignorantes, por lo tanto quiere que sepamos. Entonces, sepamos pues, estudiemos la palabra de Dios. Aquí está escrito de una manera tan simple, sin ninguna complicación, ninguna vuelta, blanco y negro. El Señor Jesucristo vuelve en las nubes, nos encuentra con Él y tendremos la vida maravillosa que Dios tiene prometida para todos sus hijos. Muy bien.
Tener la certeza de ser transformados cuando venga nuestro Señor por nosotros, ya sea que uno esté vivo o que esté durmiendo, es una fuente inagotable de agradecimiento a Dios. Pero además es una fuente inagotable de conversación entre nosotros. Por eso dice que nos alentemos los unos a los otros. Así que nos alentamos con esas simplísimas, profundas y verdaderas palabras de la palabra de Dios. Nuestro Señor viene. Y ya sea que estemos viviendo o durmiendo, nuestro Señor nos transforma y nos asciende a donde Él está, al lugar de encuentro en las nubes. Maravillosas palabras, simples palabras de la palabra de Dios, para que habitemos nosotros en esas palabras y nos las conversemos entre nosotros. A partir de ese momento, para nosotros ya no habrá más muerte. ¿Habrá más muerte? Sí, claro, para el resto de la humanidad, por un tiempo más, hasta que al final la muerte sea matada. Entonces, pero para nosotros ya no habrá más muerte. No habrá entonces llanto, clamor, ni dolor, y no dejaremos de estar con nuestro Señor de manera perpetua. Simples, llanas palabras de la palabra de Dios, cargadas de consuelo y de verdad. Y ya que hablábamos del final y de Apocalipsis, vamos a Apocalipsis 21. Ahí nomás al cierre de la Biblia. Apocalipsis 21. En el versículo 4, nuestra Biblia lee: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, que son muerte, llanto, clamor y dolor, pasaron, ya están, es decir, ya estarán. Aún existen lamentablemente, pero en aquel entonces van a haber pasado. Así que al momento final, cuando la muerte sea de una vez y por todas, definitivamente para todos, sorbida en victoria, Dios enjugará toda lágrima y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas cosas habrán pasado, porque no va a haber razón para que haya llanto, clamor y dolor. También habrán pasado entonces las razones para que se produzcan estas miserias e indeseabilidades humanas. Estos inconmensurables beneficios futuros de Dios para sus hijos comienzan con la venida del Señor Jesucristo en las nubes y, ojo, porque son parte integral del total de la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. 1 Corintios 13. Son lindos temas estos para tratar, porque conocer estas cosas que son tan simples trae mucha liberación a las personas en momentos de angustia y de dolor. Ahí en 1 Corintios capítulo 13, después de todo lo que dice acerca del amor de Dios en la mente renovada y manifestación, esa tremenda, esa preciosa virtud que Dios nos derrama, de su amor que Dios nos derrama al momento de hacernos sus hijos, entonces cierra de esta manera en 1 Corintios 13, versículo 13. Dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, entonces me detengo porque es importante que veamos esto. Estos tres elementos mencionados aquí son diferentes, claro que sí: fe, esperanza y amor. De los cuales dice acá el mayor es el amor. Pero ojo que esto no le quita importancia a los otros dos, sino simplemente los pone a los tres en la perspectiva correcta. Eso es muy importante saber, no desmerece, no ningunea a los otros dos, simplemente los pone en la perspectiva correcta. Ahora vamos a ver la diferencia que hay en Romanos 8, vamos a empezar a ver la diferencia que hay entre dos de ellos, entre la fe y la esperanza. Romanos 8, versículo 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Si ya lo ves, no necesitas esperarlo. Entonces, pero si esperamos lo que no vemos, ¿ven? Con paciencia lo aguardamos. Recuerden, si lo ve, no es esperanza, no hace falta esperanza para aquellos que uno ve. Bueno,
La palabra de Dios declara que quien confiesa que Jesús es el Señor y cree en lo profundo de su ser, o sea, en su corazón, que Dios le levantó de los muertos, dice la palabra de Dios que uno es hecho salvo. Eso significa que tiene vida por siempre garantizada. Que es salvo significa que la persona es salva de la muerte irremediable. Recuerden que si ocurre que nosotros nos dormimos antes que venga nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Santo de Dios, del Hijo de Dios, es remediable cuando el Señor Jesucristo viene por nosotros. Bien, entonces la muerte del Hijo de Dios es remediable. Eso es lo que yo quiero decir. El sello de garantía de esa bendición futura es el Espíritu Santo que Dios nos provee en ese momento. La manifestación futura de nuestra absolutamente completa salvación está garantizada por la palabra de Dios, no por haber tenido esperanza, sino por haber tenido fe, es decir, haber tenido pleno convencimiento y confianza en la promesa de Dios. Ojo con esto, es muy importante esta sutil diferencia. Nuestra salvación se manifestará de manera total y definitiva en el futuro. Primera de Pedro, capítulo 1. Van a verlo, yo les voy a explicar lo que yo quiero decir y van a ver la lógica de lo que estamos hablando. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 5, al comienzo de Primera de Pedro, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pero ¿cómo se dice que estoy salvo? Fíjense, sigamos leyendo. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero. Qué interesante el terreno donde nos hemos metido a estudiar esta preciosa palabra de Dios. Entonces, si nuestra salvación está preparada para ser manifestada más adelante, no estamos tangiblemente salvos, tangiblemente, que uno lo puede tocar, medir, gustar. Entonces, no lo estamos tangiblemente al día de hoy, en ese estricto contexto. Dios nos salvó de este mundo caído, pero para que vivamos en el futuro, en el paraíso. Tenemos la promesa de aquella absoluta y ciertísima visible salvación. La garantía de la salvación, pero aún no estamos salvos palpablemente. ¿Lo ven? No lo podemos ver y tocar en este momento. Pero como es tan segura la promesa, entonces esperamos con paciencia porque confiamos en quien prometió en el grado más absoluto, más definitivo, más terminante. Segunda de Corintios capítulo 1. Qué interesante que es este tema. A medida que lo desarrollemos van a ver la claridad que tiene. Segunda de Corintios capítulo 1. Versículo 22, refiriéndose a Dios, dice, 2 Corintios 1:22, refiriéndose a Dios, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Arras significa prenda, significa garantía o primer pago. Somos de Dios, pues Él nos selló como propiedad suya que somos y nos dio su Espíritu Santo como un adelanto de todo lo que vamos a recibir en el futuro. Eso es tener las arras. Nosotros al tener el Espíritu Santo tenemos en nosotros la garantía de todo lo que viene además de este precioso y maravilloso Espíritu Santo que tenemos. Segunda de Corintios, bueno, estamos ahí, vamos al capítulo 5, por favor. En el versículo 5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ¿qué cosa? Las arras del Espíritu. Dios derramó en cada hijo suyo su Espíritu Santo al momento de renacer. Ese Espíritu es la garantía y la muestra gratis, si me permiten que lo diga de alguna manera, de lo que nos va a dar al momento de la aparición de su Hijo en las nubes.
un cuerpo perfecto y una vida perfecta para disfrutar. Efesios capítulo 1. Iba para el otro lado yo. Efesios capítulo 1. Versículo 13. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 14, que es las arras de nuestra herencia. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a tener estas arras, este pago adelantado, esta garantía? Acá te lo dice, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta ese entonces tendrás las arras. ¡Qué lindo! Bien, nuestro nuevo nacimiento y la garantía de la salvación es tan firme y fuerte que tranquilamente podemos decir que ya somos salvos en la esperanza de un futuro glorioso. Cuando nosotros obedecemos la instrucción de Romanos 10:9, Dios nos da ese pago adelantado del que está hablando como garantía de lo que nos dará en el futuro. Eso es, como parte de ese Espíritu Santo dentro nuestro, tenemos y disfrutamos de, entre otros, estos beneficios que yo voy a hacer una lista cortita y resumida. Nos hizo nacer por la palabra, nos salvó no por obras nuestras, sino por gracia. Somos renacidos de simiente incorruptible, somos hijos de Dios, fuimos sellados con el Espíritu Santo, somos participantes de la naturaleza divina, somos nuevas criaturas, miembros del cuerpo de Cristo, hemos muerto al pecado, fuimos bautizados en su muerte, morimos con Él y resucitaremos como Él. Fuimos justificados del pecado mediante el trabajo de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él, ya nos resucitó en la mente de Dios, ya estamos resucitados con nuestro Señor y nos sentó en los lugares celestiales. Estamos completos en Él, fuimos circuncidados, sepultados con Él, resucitados con Él, nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Y esto es una lista rapidita. Imagínense leer en la palabra de Dios todo lo que nos ha sido dado y leer también en la palabra de Dios de todo lo que Dios nos dará, que es lo que estamos hablando, la esperanza de nosotros. Romanos 8, regresamos al mismo barrio donde estuvimos hace un ratito. Romanos 8, por favor. Ahora nosotros estamos esperando que nuestro Señor Jesucristo venga a arrebatarnos, a elevarnos súbitamente a todos juntos. Y cuando lo haga, Dios cumplirá el resto de lo que está garantizado. Nos dará un cuerpo como el que tiene Cristo ahora y viviremos por siempre en una tierra que será esplendorosa y gloriosa. Damas y caballeros, qué esperanza tenemos. Romanos 8, en el versículo 17, dice que, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, todo lo que pasamos hoy día, no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse tiempo futuro. 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, el total de lo que Dios tiene prometido para nosotros. Por eso hablaba de tangible, será tangible, palpable en el futuro. 24, porque en esperanza fuimos salvos,
Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya lo habíamos estado acá. 25. Pero si esperamos lo que no vemos, entonces con paciencia lo aguardamos. Preciosa palabra de Dios. Qué tremendo que es. Y ve acá cuando dice en el versículo 24, fuimos salvos en el pasado, se usa para indicar la absoluta certeza de la futura acción de transformarnos con un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo ya resucitado. La salvación del cristiano está garantizada en el hoy y será experimentada en el mañana. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos la absoluta garantía nosotros al tener Espíritu Santo. Esperanza es para el futuro. Fíjense que ahí en el versículo 24 dice, en esperanza, que es en el futuro, fuimos salvos. Pero también dice que la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Lo ven? Así que tenemos la absoluta certeza proveniente de las Escrituras de la bendita esperanza que aún no vemos. Esa es nuestra garantía, el Espíritu Santo que tenemos, que somos de Él y que Él nos va a transformar al momento de la venida de su Hijo. Gálatas capítulo 5, por favor. Saben, es importante esto porque muchas veces nosotros esperamos por cosas por las que en realidad, en lugar de esperar, simplemente tendríamos que tener fe. Porque una cosa es tener fe y otra cosa es tener esperanza. Tener fe o creer se aplica a aquellas cosas que están disponibles ahora, de acuerdo a la palabra de Dios y a sus promesas. La esperanza de la vuelta del Señor Jesucristo ocurrirá en el futuro y no es algo por lo que uno pueda o por lo que uno deba creer. Bien, les voy a aclarar bien esto. Sí es cierto que tenemos pleno convencimiento de que ocurrirá. Tenemos fe en que Dios lo va a producir. Pero el hecho de que Dios lo produzca o que Dios produzca la venida de nuestro Señor no depende de nuestra fe, depende enteramente de Dios. ¿Lo ve? Entonces nuestra confianza plena o nuestra fe está aplicada a las declaraciones dadas en la palabra de Dios de que esta contundentemente cierta venida de nuestro Señor va a ocurrir. Por eso aguardamos por fe con paciencia. En resumidas cuentas, lo esperado no depende de nosotros. En cambio, en cuanto a la fe o la creencia, sí se requiere de nuestra participación. Ya estábamos en Gálatas 5, ¿verdad? En el versículo 5 dice, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? Vale la fe con la que aguardamos la esperanza. Acá añado yo. Entonces, lo que vale algo es la fe que obra por el amor. ¡Qué tremendo! Por fe aguardamos hoy la esperanza de la venida de Cristo que será en el futuro. Lo singular y maravilloso del caso es que por fe aguardamos y lo que energiza la fe con la cual nosotros aguardamos, ¿no? Es el amor, porque dice que la fe obra por el amor. Y obra es energeo, que quiere decir que le da energía. El amor le da la energía a la fe. Entonces, es el amor de Dios en nosotros, el cual nosotros tenemos en virtud del nuevo nacimiento, porque dice que Dios lo derramó cuando nos derramó Espíritu Santo. Entonces, el amor ese activa, energiza, pone en marcha y mantiene en marcha la creencia para el hoy y nuestra confianza en la esperanza para mañana. En otras palabras, tenemos fe de que va a ocurrir, claro que sí. No es que tenemos fe para que ocurra. Dios no necesita de nuestra fe para eso, para que ocurra la venida de su Hijo. Él lo enviará sin necesidad de que nosotros creamos. Entonces, Dios no necesita de nuestra fe para hacer concreta nuestra esperanza. Juan capítulo 8, por favor.
Juan 8. Bueno, al igual que hoy día, en la época de los evangelios había gente que sí creía que iba a venir el Mesías y gente que no lo creía. Y aún inclusive antes de los tiempos de los evangelios, entre quienes sí esperaban la venida del Mesías, estaban nada menos que Abraham. Les quiero mostrar entonces en Juan 8, en el versículo 56, donde dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Aquel que está hablando es el Señor Jesucristo, por eso dice que Abraham se gozó de que iba a ver, de que había de ver mi día. Y lo vio y se gozó. Bueno, en realidad hay que ver esto. Abraham era un creyente, es más, es el padre de todos los que creemos. Él esperaba el día de la primera venida del Señor Jesucristo. El patriarca no vivió para verlo con sus propios ojos, pero lo, entre comillas, vio de acuerdo a la revelación que había sido dada acerca de la primera venida en los tiempos del Antiguo Testamento. Él la vio, entre comillas, y se gozó. Eso produce la esperanza, gozo. El patriarca no andaba por vista. 2 Corintios capítulo 5 les voy a mostrar que nosotros tampoco andamos por vista. Bueno, el patriarca Abraham no andaba por vista, sino que andaba por fe, igual que nosotros. Abraham no vio la primera venida de nuestro Señor de manera concreta. Y ojo, porque nosotros tampoco la vemos en este momento de manera tangible o palpable a su segunda venida. Pero no andamos por vista, sino igual que nuestro padre Abraham, andamos por fe. 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Listo, ya está. Es tan simple que ni nosotros podemos complicarla. Muy bien. En Mateo capítulo 2 quiero que veamos otro caso de gran gozo por la primera venida de Jesús que se dio cuando vinieron unos estudiosos de la astronomía, ¿no? Mateo capítulo 2, versículo 10. Refiriéndose a estos hombres que eran sabios, que venían del oriente, no eran astrólogos y no eran magos y no eran reyes magos, eran gente que entendían la escritura que estaba escrita en las estrellas. Entonces dicen en Mateo 2, 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Quienes se regocijaron con grande gozo son estos sabios que yo digo que venían del este de Israel. Venían del oriente, del este de Judá. Cuando vieron la estrella que les marcaba la vertical, es decir, la estrella está ahí y ellos trazaron con algún instrumento, calculo yo, trazaron así la vertical, ahí justo donde coincidía la vertical de la estrella con la tierra, ahí estaba nada menos que nuestro precioso Señor cuando poco tiempo después de haber nacido, el bebé Jesús. Ellos eran gente que creía lo que Dios había revelado por medio de la palabra de Dios. Habían indagado acerca de su primera venida, igual que nosotros hacemos acerca de su segunda. Igual. Entonces, verlo le produjo gran gozo, de la misma manera que hoy día, sabiendo que viene nuevamente por nosotros, nos produce justamente eso, gran gozo. La esperanza, damas y caballeros, es el ancla firme que nosotros echamos al fondo del río, al fondo del mar, que ancla nuestra alma en la palabra de Dios. Es el ancla para el tempestuoso mar de la vida. Si es un gozo saber que viene, imagínese lo que va a ser el gozo cuando haya venido. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos frente a nuestro Señor? Cuando escuchemos esa trompeta, si es que estamos en cualquier caso velando o como sea, que estemos durmiendo y que venga nuestro Señor y que nos encuentre en las nubes. ¿Qué va a hacer si tenemos tanto gozo de saber que viene ahora y todavía no es tangible? Imagínese lo que será cuando venga. ¡Qué tremendo! Salmos, el 16, Salmos 16. En el versículo 8 dice, Salmos 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, dice, no seré conmovido. Se alegró por tanto
mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, dice este precioso salmo. Bien, ustedes saben que hay autores que dicen que este salmo se refiere al Mesías, pero en el contexto no hay evidencia que respalde esa declaración. En realidad es de David, y sí hay dos referencias a este salmo en el Nuevo Testamento que están asociadas a nuestro Señor. Sí, así es. En cualquier caso, aquí habla de que David, o en todo caso el Mesías, si fuera el caso que de verdad hablase de él, estaba confiado en que Jehová no lo iba a dejar en la sepultura para siempre. Esa era su esperanza, la que seguramente le permitió moverse a pesar de las adversidades y de las circunstancias que se le oponían. Porque ahí dice, no seré conmovido, ¿lo ven? ¿Y de qué no será conmovido? Bueno, de las circunstancias que quieren conmoverlo o que lo habían querido conmover. De la misma manera, la esperanza de que no iba a permanecer para siempre en el Seol trajo a David y nos trae a nosotros alegría en el corazón, gozo en el alma y reposo confiado en Jehová. Al morir, la persona de corrupción, pero si es un santo de Dios, no quedará en ese estado por siempre. Igual es al día de hoy cuando tenemos presente y sabemos con absoluta certeza que Cristo viene por nosotros. Tampoco nosotros seremos conmovidos por cosa alguna si tenemos esta certeza de la esperanza de la vuelta de nuestro Señor. Tenemos alegría y gozo porque tampoco nosotros seremos dejados en el Hades. La esperanza de la primera venida del Mesías de Israel mantuvo, sin ser conmovidos, a Abraham, a David, a los sabios de Oriente y al resto de los santos de todas las edades. Creyentes todos ellos esperaban la primera venida. Muchas personas no miraban al futuro esperando esa primera venida del Señor, pero algunos sí lo hicieron. Ellos miraban al futuro con gozo y alegría. Ellos anticipaban la primera venida aún sin saber cuándo ocurriría. Es igual que nosotros hoy día con la segunda venida. Igual. Primera Tesalonicenses capítulo 5. ¿Lo ven? Quiero que veamos el paralelismo entre aquella época y la esperanza de ellos y la nuestra. Vamos a ubicarnos en el contexto primero de este registro que vamos a estudiar. Tenemos que recordar que la última parte de Primera Tesalonicenses 4 declara lo que Dios desea que nosotros sepamos y que entre nosotros conversemos para alentarnos. En ese contexto de Primera Tesalonicenses 5, en el versículo 1 dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones, de lo que viene hablando del capítulo 4, dice, ahí dice, yo lo voy a hacer, lo voy a resumir lo que es Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18, para ponernos en el contexto. Dice, no ignorar, en el versículo 13 dice, no ignorar acerca de quienes duermen, no entristecernos como quien no tiene esperanza. En el versículo 14 del capítulo 4 dice, quienes duerman serán resucitados como lo fue nuestro Señor. En el 15 dice, quienes velen no precederán a quienes duerman, las transformaciones serán conjuntas. En el 16 habla de que los muertos en Cristo resucitarán primero. En el 17 dice, los vivos transformados y los muertos resucitados seremos arrebatados, estaremos siempre con nuestro Señor. Y Primera Tesalonicenses 4:18 dice que debemos alentarnos con estas palabras. Entonces, de nuevo, sabiendo este contexto, Primera Tesalonicenses 5, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones de todo esto que acabamos de decir, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Qué tremendo registro, qué tremenda palabra de Dios.
para aquellos que no miran auspiciosamente al futuro, a la venida de Cristo, esa venida les va a caer como balde de agua fría, como ladrón en la noche. Ahora, ojo, quiero que nos demos cuenta de lo que quiere decir acá. ¿Qué ladrón te va a avisar, te llama por teléfono, te manda un WhatsApp para decirte, mira, mañana paso por tu casa, déjame el televisor y la videocasetera? Qué viejo que es esto, déjame el televisor y el teléfono celular, déjamelos ahí cerca que cuando entro te los saco. No te hace eso un ladrón, va sin avisar el ladrón. Eso es lo que significa, el ladrón va sin avisar. Pero ojo que el propósito del ladrón es absolutamente maligno y el propósito de la venida de nuestro Señor es absolutamente maravillosa. Entonces el énfasis acá está en que no habrá aviso. Eso es lo que quiere decir. Así como en la visita desgraciada del ladrón, que no hay aviso previo, pero la venida de nuestro Señor, lógicamente, es aguardada, es deseada. Todos nosotros creo que coincidimos que queremos que el Señor venga ayer. Lo queremos ya queremos ser transformados y dejar este cuerpo que se deteriora con el tiempo. Y que ya venga nuestro Señor y vivamos en una tierra maravillosa, recreada, con todo lo que necesitamos, donde haya justicia y paz, pero de verdad y de manera absoluta. Todos queremos que venga nuestro Señor. Entonces, si bien es cierto que va a venir como el ladrón sin aviso, pero lo que es seguro, la siguiente cosa segura, primero que viene sin aviso, eso es recontra seguro. La siguiente cosa que tenemos de gran seguridad es que no sabemos cuándo viene. Sabemos que sí seguro, pero no sabemos cuándo viene. Versículo 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Al decir hermanos, ¿de quién está hablando? Se refiere a nosotros, a los hijos de Dios. Mateo 24, por favor. En este registro, al decir aquel día, se refiere al día de la venida del Señor Jesucristo y a todos los eventos asociados descritos en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Recuerden que existe idéntica certeza para el hecho de que viene a buscarnos como para el hecho de que nadie sabe cuándo, pero viene, Él vendrá. Mateo 24, versículo 36, dice: pero del día y la hora nadie sabe. Nadie sabe. Bueno, pero digamos que los que están así en el círculo íntimo de Dios, los ángeles, por ejemplo, dice acá que nadie sabe y continúa diciendo que ni aún los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a venir, ¡pum! Así como en el día de Noé, Dios anunció que iba a venir, no dijo cuándo, ¡pum!, pero vino. Igual va a ser esto. Porque en los días de antes del diluvio, dice el 38, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro dejado, dos mujeres se estarán moliendo en un molino, y una será tomada y la otra dejada. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hechos 1. Idéntica certeza, que no se sabe cuándo viene, pero sí se sabe que viene. Ciertísimo. Hechos 1, versículo 6. Antes de partir el Señor Jesucristo de ser llevado arriba y ser escondido por una nube, dice, Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca saber
nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Él es el único que sabe. Es lo que dice acá. No hay manera de saber cuándo viene el Señor Jesucristo, pero sí hay manera de saber que definitivamente vendrá. Las garantías de que viene y que no se sabe cuándo nos las da la misma palabra de Dios. Lo singular del caso es que su primera venida estuvo reducida a un grupo muy restringido de personas en un rincón muy pequeño de la tierra. Pero esta vez su venida será tan notoria que va a deslumbrar a todos. Dios hará brillar la gloria de la aparición de su Hijo en las nubes de tal manera y con tal magnitud que no habrá mortal que no sepa que el Cristo ha venido. Será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en un parpadeo, como un relámpago. Los hijos de Dios tenemos tres muy firmes certezas. Dios enviará a su Hijo por nosotros. No sabemos cuándo y será notorio a todos los vivos en aquel entonces. El cielo ha recibido al Señor Jesucristo hasta el tiempo en que aparezca por nosotros. El Redentor continuará sentado a la diestra de Dios esperando hasta ese tiempo, hasta el instante en que Dios lo envíe a encontrarnos en las nubes. Excepto Dios, nadie sabe cuándo ocurrirá. A partir del regreso de nuestro Señor con nosotros, la humanidad vivirá en paz por 1000 años y experimentará gran abundancia y salud. Los mortales cohabitarán con nosotros los inmortales y vivirán en seguridad. El conocimiento de Dios llenará toda la tierra porque Cristo reinará con verdad y justicia. No habrá más una nación contra otra. La naturaleza responderá favorablemente a la presencia del Mesías y los animales vivirán en armonía entre ellos y con los seres humanos en el reino de Dios. Damas y caballeros, qué esperanza tan, pero tan grande nosotros tenemos. Recuerde, el Señor vendrá y su venida será notoria a todos los habitantes de la tierra. Damas y caballeros, Él vendrá. Él vendrá, el Rey vendrá, Jesucristo por nosotros volverá. Cuando suene la trompeta, lo iremos a encontrar, porque Cristo por nosotros volverá. El Rey vendrá, el Rey vendrá. Gran abundancia y salud no faltará, a restituir el reino de Dios Él volverá. Entonces la humanidad vivirá en paz. Jesucristo gobernará, viviremos en seguridad. Mortales e inmortales, juntos vamos a habitar del conocimiento de Dios, del conocimiento de Dios, la tierra se llenará.
la espada en arado se convertirá. La naturaleza responderá favorablemente a la presencia del Mesías, y los animales vivirán en armonía entre ellos y con los seres humanos en el reino de Dios. Él vendrá, el Rey vendrá, Jesucristo por nosotros volverá. Cuando suene la trompeta, lo iremos a encontrar, porque Cristo por nosotros volverá. Él vendrá, el Rey vendrá, Jesucristo por nosotros volverá. Cuando suene la trompeta, lo iremos a encontrar, porque Cristo por nosotros volverá. Cuando suene la trompeta, lo iremos a encontrar, porque Cristo por nosotros volverá.